Amén. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, poderles saludar nuevamente después de 3 años, como lo decía el hermano Jorge, y poderles ver de nuevo. Y qué bueno verles vivos, porque hay otros pues que están ya con el Señor, están mejor que nosotros, pero no los tenemos más en medio nuestro. Así que una alegría estar con ustedes, y Dios mediante el fin de semana también podamos vernos allá en Ontario, donde se va a realizar esta actividad como ha sido ya tradicional por varios años. Amén. Quiero invitarles, hermanos, ahora a abrir la Biblia, y lo vamos a hacer en la carta a los Romanos. Busquemos el capítulo número 12. Ahí vamos a leer algunos versículos en los cuales vamos a recibir la palabra en esta oportunidad. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Hermanos, la parte de la escritura que hemos leído en esta oportunidad, usted puede ver que está contenida dentro de lo que hoy conocemos como la carta a los romanos. Los romanos eran un pueblo pagano, eran la capital del imperio de la época, pero como paganos que ellos eran, estaban acostumbrados a los diversos cultos que se ofrecían a dioses que ellos tenían. Y no solamente ellos tenían un culto, una adoración a dioses que desde muy antiguo ellos habían venido recopilando, podríamos decir, sino que además de eso también había lo que ellos consideraban las personas muy importantes dentro de lo que era la estructura del imperio. Obviamente que como el emperador era la cabeza de todo este sistema, él fue el primero en comenzar a recibir ciertas prerrogativas, como verlo como divino. De hecho, cada vez que se mencionaba el nombre del emperador, había que anteponerle un adjetivo en latín que era el divo
Claudio, dependiendo quién fuera el emperador. Y esto lo que significaba era divino. Entonces se les daba el nombre de divino, pero no solo era una cuestión de un título, sino que para la época ya de lo que es el primer siglo, la época cuando fue escrito el Nuevo Testamento y esta carta a los romanos, el culto al emperador ya se había convertido en algo establecido y aceptado por todos. Había templos que se construían para los emperadores y dentro de estos templos lo que había era la imagen muy grande, en muchos casos, del emperador que estaba en esa época reinando. Todavía, hermanos, al presente se conservan algunas de esas imágenes, algunos restos de esos templos, pero lo que se conserva de manera íntegra era el altar donde se ofrecían los sacrificios en honor a los emperadores. Este altar logró ser preservado porque por alguna razón el tiempo fue pasando, probablemente con la cristianización del imperio, se abandonó el culto al emperador y entonces probablemente el altar quedó olvidado, pero poco a poco fue siendo cubierto por capas y capas de tierra hasta que quedó totalmente sepultado. Y así transcurrieron siglos y no fue sino hasta el siglo XIX cuando finalmente algunos arqueólogos trabajando en los diferentes puntos de lo que hoy es la ciudad de Roma, lo descubrieron y resulta que el altar está perfectamente conservado. Se puede encontrar en los museos en Roma y de hecho todavía se preserva el nombre del altar porque lo tiene inscrito en uno de sus costados y era llamado el Ara Pacis, es su nombre. ¿Qué es lo que significaría? Es algo así como el altar de la paz y donde se ofrecían los sacrificios deseando la paz del emperador. Entonces los romanos estaban muy relacionados con el hecho de que a los dioses se les adoraba ofreciéndoles sacrificios. Sacrificios que todos ellos eran cruentos, podían ser reses, podían ser... Como eran paganos, ellos incluso podían sacrificar cerdos, por ejemplo, algo inconcebible totalmente para los judíos. Eso hubiera sido una profanación desde el punto de vista del judaísmo, pero para ellos era completamente normal. Cuando Pablo escribe esta carta, él está escribiendo a esos romanos y él les está presentando lo que es el evangelio, porque la carta a los romanos es eso, es una carta que lo que hace es que presenta el evangelio, es una carta monotemática, es decir, trata un solo tema, toda la carta y es el evangelio, es decir, opuesto en forma de pregunta, ¿cómo el ser humano se puede salvar? De eso habla Romanos. Y al llegar a este capítulo 12, Pablo va a hablar de cuál es la forma en que hay que adorar a este Dios que él lo ha descrito desde el capítulo 1 diciendo que es el que creó todas las cosas y que a través de las obras de la creación él ha manifestado su poder, su eternidad. Luego cómo trata con Israel, Israel fracasa, entonces se vuelca a los gentiles y ya no es una cuestión que venga a través de la ley, sino que a través de la gracia que ha sido manifestada. Así se llega a los capítulos 3 y 4 que son donde él hace la exposición más clara de la justificación por fe, como la llamamos en la actualidad. Y luego habla de que si esta es la nueva manera como nosotros nos relacionamos con Dios, entonces ¿cómo queda Israel? Entonces él comienza a explicar que Israel está en un estado actual que él lo llama de ceguera, pero de la cual va a salir cuando Dios haya completado su tarea de salvación con los pueblos gentiles. Ahí estamos ya por el capítulo 10, 11 y ahora al llegar al capítulo 12, Pablo va a comenzar a explicarles
en esta nueva relación con Dios, cómo se le adora a Él. Entonces, como ellos estaban acostumbrados al tema de los sacrificios, entonces Pablo dice de que a este Dios del Evangelio, al Padre del Señor Jesús, también nosotros debemos adorarle con sacrificios. Y por eso dice en el versículo 1: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Está diciendo que hay que presentar sacrificios a Dios. Pero lo interesante es que no es un sacrificio de aves, de reses o de cualquier otro animal que ellos hubieran podido utilizar en los diferentes ritos paganos, sino que está diciendo que lo que debemos presentar como cristianos son nuestros cuerpos. Pero hay que recordar, hermanos, que el concepto en la Biblia de cuerpo no es el que nosotros tenemos. La idea que nosotros tenemos realmente viene del paganismo griego, donde nos vemos los evangélicos principalmente como una separación entre lo que es la parte inmaterial del hombre y la parte física, y al extremo de que muchas veces consideramos el cuerpo como nuestro enemigo, como el origen del pecado, cuando realmente el cuerpo es algo neutro moralmente, y que Pablo en esta carta, allá por el capítulo 6, él explica de que usted su cuerpo lo puede utilizar como un instrumento para el pecado, o lo puede ofrecer como un instrumento para la justicia. El cuerpo no es ni bueno ni malo, es como usted lo utiliza. No es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es el mal que hay dentro del hombre, el cual Jesús dijo que estaba dentro del corazón. Y por eso él dijo de que no es lo que entra al hombre lo que lo contamina, es lo que sale del hombre. Y él dijo, porque los homicidios, los robos, los adulterios, todas estas cosas salen del corazón, y estas son las que contaminan al hombre. El problema está dentro, en el corazón. Cuando habla acá de que hay que ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo para ellos, y dentro de la doctrina bíblica no hay una separación entre cuerpo y alma, sino que son partes integrales de un solo hecho, que es hombre o mujer, la persona. Estamos formados de cuerpo y de alma, de espíritu, una parte inmaterial, pero somos una sola persona. Entonces, cuando dice que hay que sacrificar nuestros cuerpos al Señor, realmente está hablando de que tenemos que entregarnos nosotros como la víctima. Entonces Dios ahora no está esperando que nosotros traigamos un cordero, una res, un ave, sino que lo que quiere es que nosotros nos ofrezcamos como sacrificio. Somos nosotros los que debemos ponernos sobre el altar, porque Dios no espera menos que a nosotros mismos. Porque es fácil darle a Dios un par de horas, 2 o 3 veces por semana. Es fácil darle a Dios dinero, ofrendas. Es fácil darle a Dios unos minutos o cierta parte de nuestra vida. Pero Dios no se contenta con eso. Dios lo que quiere es la totalidad de nuestro ser. Que nosotros nos entreguemos plenamente a lo que es el altar de Dios. Es lo que traemos para ofrecerle. No es, hermanos, como en el caso de los sabios de Oriente cuando llegaron a visitar a Jesús, que acababa de nacer, y que dice el Evangelio de Mateo que le traían regalos que eran la mirra, el oro, el incienso. Eso es lo que ellos llevaron, porque estaban acostumbrados a entregar dones. Pero nosotros no podemos traerle al Señor incienso. O sea, si quiere puede traerlo, pero Él no se va a contentar con eso. Él lo que quiere es que nos entreguemos nosotros, que nos pongamos como la ofrenda que le damos a Él.
como nosotros somos una iglesia cristiana, somos creyentes, entonces no estamos habituados al tema de los sacrificios como lo estaban estos pueblos, como he dicho, y por eso traté de describirle más o menos cómo era el panorama que había en Roma, a donde Pablo estaba escribiendo esta carta. Pero sí tenemos el concepto de ofrenda. El problema es de que nosotros lo limitamos al aspecto económico. Pero sería equivalente, hermano, a decir que cuando van los hermanos o las hermanas con el depósito recogiendo las ofrendas, lo equivalente sería que Dios nos dijera: mira, no me des solo dinero, sino que lo que quiero es que tú te metas dentro del depósito, entregarnos nosotros mismos. Pero luego resulta curioso que también Pablo no solo está hablando de ofrecernos como un sacrificio, sino que dice que es un sacrificio vivo. Pero esa es una contradicción, porque lo que se convierte en sacrificio es lo que fue sacrificado, y esto significa que perdió la vida. Es decir, es una víctima la que se ofrece, y cuando su sangre es derramada, obviamente muere, y al morir es que se convierte en sacrificio. Es una condición entonces para poder ser sacrificio la muerte. Y sin embargo, Pablo está hablando de un sacrificio vivo. Eso sería igual a que uno dijera: por ahí anda un muerto vivo. Es contradictorio, porque o está muerto o está vivo. De igual manera, o está sacrificado o está vivo. Si está vivo, no es sacrificio. Y si es sacrificio, no puede estar vivo. Pero él dice, y lo llama y junta los dos conceptos, y dice un sacrificio vivo. ¿Por qué Pablo lo está usando así, de esta manera? Porque realmente la entrega que nosotros hacemos de todo lo que somos al Señor no es algo que es como en el caso del sacrificio, que es una entrega a la muerte, porque la víctima muere. Pero realmente nosotros no le servimos a Dios muertos. Él lo que quiere es que estemos vivos, pero vivos para Él, pero muertos para nosotros mismos, muertos para el mundo, para el pecado, para Satanás, pero vivos para Él. Entonces, por un lado llevamos la muerte, pero por el otro llevamos la vida. Eso es lo que Pablo decía cuando en varias de sus cartas, bueno, en dos de ellas es realmente que lo dice, que dice: nosotros llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo para que el poder de la resurrección de Cristo también se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, ahí lo tiene, está hablando de muerte para poder alcanzar la vida de resurrección. Entonces, es esa combinación entre muerte y vida. Entonces, los creyentes es así como vivimos. Somos, hermanos y hermanas, una paradoja. Al mismo tiempo que vivimos, morimos. Ya no vivo yo, decía Pablo, es Cristo quien vive en mí. Entonces note, está hablando de que ya no vivo yo, entonces está muerto. Pero luego inmediatamente dice: pero Cristo vive en mí. Entonces, ¿está muerto o está vivo? Las dos cosas son ciertas. Él está muerto a su yo, a sí mismo. Pero Cristo es el que ahora tiene el señorío de su vida. Por eso es que Pablo está hablando de sacrificio vivo. Y luego dice que es un sacrificio santo, como todos los sacrificios que se ofrecían a Dios. Eran sacrificios que eran separados para Él. Uno de los elementos que se utilizaban en el judaísmo era el incienso. Y ahí usted puede encontrar en el libro de Éxodo, ahí está la fórmula, ahí están los ingredientes y las cantidades que se utilizaban para poder elaborar el incienso que se ofrecería en el tabernáculo o en el templo. Ahí está la receta de cómo se hace. Pero Dios había advertido claramente que esa mezcla, esa receta, no la podía hacer nadie
solo podían hacerla los sacerdotes y para ser usadas dentro del templo. ¿Por qué? Porque era un sacrificio santo, era una ofrenda santa para el Señor. Entonces el Señor decía, no la puedes utilizar para tu casa, no la puedes utilizar en una reunión con otras personas. Era exclusivamente para el uso en el culto a Dios. Y decía, cualquiera que la haga será desarraigado de su pueblo. Es decir, lo que iba a ocurrir con esa persona es que el juicio de Dios iba a caer sobre él o sobre ella y habría de morir. Eso es lo que significaba la expresión ser desarraigado de su pueblo. Por lo tanto, aunque ahí está la receta, nadie la hacía porque sabían que eso era algo que estaba separado para el Señor. De igual manera, el creyente, por ser sacrificio vivo, santo, está apartado para el Señor. Nosotros pertenecemos a Él. No pertenecemos a nada más. Y esto, hermanos, no significa de que uno no pueda tener otro tipo de responsabilidades. Porque el creyente vive lo que algunos han llamado la doble nacionalidad. Porque somos ciudadanos del cielo, pero a la vez estamos en esta vida, estamos en esta tierra. Entonces, pertenecemos, por ejemplo, a una familia, a una sociedad. Tenemos ciertas responsabilidades laborales que nos ligan con otras personas. Como ciudadanos de determinado país, uno tiene también ciertas responsabilidades cívicas. Entonces, cuando una persona es sacrificio vivo, santo, esto significa que está separado para el Señor, pero no significa que está evadiendo todas las demás responsabilidades. Por eso es que cuando Pablo es juzgado, allá en el libro de los Hechos, hay un momento cuando él dice en su defensa, yo en nada he pecado, ni en contra de la ley, ni en contra de el César, ni en contra del templo. Él ahí está hablando de las que eran sus responsabilidades. Claro, él tenía una limpia conciencia, él estaba en paz con Dios, porque no tenía nada de qué sentirse mal, pero tampoco sentía nada de qué sentirse mal en relación al imperio del cual él era un ciudadano. No tenía por qué sentirse mal en relación al templo, porque no había quebrantado nada, ninguna norma del templo. Entonces él sabía separar las diferentes esferas, pero era obvio que en medio de todo eso, o si usted quiere, sobre todo eso, Pablo era una persona que había sido apartada para el Señor. Es decir, había sido santificada para eso. Es lo que encontramos en Hechos 13. ¿Qué dijo el Espíritu Santo de él y de Bernabé? Aparten a Pablo y a Bernabé, en ese momento llamado Saulo, para la obra a la cual yo los he llamado. Está hablando de ser separado, apartado, que es lo que significa la palabra santo. Entonces, al presentarnos nosotros como sacrificio vivo delante de Dios, estamos muertos vivos, como ya expliqué, pero apartados para Él. Luego añade y dice que este sacrificio es agradable a Dios y este es vuestro culto racional. O sea, este es lo que Dios quiere. Así es como Dios quiere ser adorado. Ese es el culto que deben presentar. El culto es la adoración que el ser humano ofrece a una deidad. Entonces, cada deidad, cada religión, podríamos decir, tiene una forma de culto. Y el culto puede ser, por ejemplo, allá en la India, ellos tienen un río sagrado que es uno de los más contaminados que hay en la India, pero como para ellos es un río sagrado, entonces ellos tienen que ir al menos una vez al año para ser sumergidos en esas aguas, que prácticamente es una cloaca. Pero ellos lo hacen porque consideran que es un río sagrado que los va a purificar. Ese es el culto dentro del hinduismo.
Y como lo consideran sagrado, los cuerpos de los muertos son incinerados y los restos que quedan después de la incineración los arrojan a ese río. Y ahí es donde la gente se está sumergiendo. Esa es la forma de culto que ellos tienen. Pero a este Dios de la Biblia, y el cual Pablo está presentando a los romanos por medio de esta carta, ¿cómo se le rinde culto? Este es el culto que hay que ofrecer a Dios. ¿Cómo? Por medio de ofrecer tu cuerpo, es decir, tu vida, lo que tú eres, como sacrificio vivo, santo, lo cual es agradable al Señor. Y ese es el culto racional que Él desea. Esta es la manera como nosotros podemos adorar a Dios. Probablemente usted no tenga una voz de ángel, probablemente no pueda cantar dentro de una tonalidad, pero esto no le quita la posibilidad de poder ofrecer un culto como al Señor le agrada. Y este culto es el ofrecerse a sí mismo como sacrificio vivo. Este es el culto que Dios quiere de cada uno de nosotros, que vivamos para Él. Y continúa en el versículo 2: no os conforméis a este siglo. Cuando habla de este siglo, está hablando de una era. No está hablando de 100 años. Esa es una medida moderna, ¿verdad? Cuando hablamos de un lustro, sabemos que son 5 años. Pero, y al hablar de un siglo, sabemos que son 100 años. Pero siglo no está usado en ese sentido, sino que aquí siglo está usado en el sentido de era. De cuando dice que no os conforméis a este siglo, está diciendo no se conformen a la manera como son las cosas en esta era. ¿En cuál era? En esta era que vivimos antes de que el Señor vuelva. A esta era también uno le podría llamar mundo, pero realmente está haciendo más énfasis en el tiempo que en el lugar. El lugar sería el mundo, pero está refiriéndose a la era. Entonces dice, no os conforméis a este siglo, a esta era. Pero esa palabra conformar, ahí está, hermano, esa palabra conformar, está hablando de la forma, conformar. Conformar es darle una forma a algo. Y dice que lo que le da la forma es la era, es el tiempo que vivimos. Y no me estoy refiriendo, hermanos, ahora a este año 2022, sino que me estoy refiriendo desde que Cristo murió en la cruz hasta su regreso, que no sabemos cuándo será. Todo eso es el siglo en el cual estamos viviendo. Pero es un siglo, es un tiempo que nos modela, nos conforma, está modelándonos, está dándonos forma. Y es, hermanos, como cuando hay un molde y sobre ese molde se va a fabricar una serie de objetos. Imagínese usted que se van a hacer botellas de plástico. Entonces hay un molde metálico en el cual con una fuerza se somete el polietileno, que es el material de que está hecho, lo que llamamos el plástico comúnmente. Y entonces al llenarse por el molde, el plástico adquiere la figura del molde y la suelta, y viene otra y otra y otra y otra, y van saliendo miles de botellas. Eso es lo que hace la era, que está tratando, hermanos, de amoldarnos a todos en una forma de ser, en una forma de pensar. Pero lo que está diciendo Pablo es que no debemos conformarnos. Es decir, que aunque el molde de esta era quiere caer sobre nosotros y quiere imprimirnos, quiere hacernos como son todos, dice, no nos conformemos, no dejemos que nos dé forma, no dejemos que nos frague de la manera que el mundo quiere, sino que nosotros tenemos que ser diferentes. Y dice, y esto lo vamos a lograr
por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Entonces la batalla se encuentra en la mente. Dice, no se conformen. Y dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Eso es como nosotros vemos las cosas. Entonces, lo que la era quiere es imprimirnos, amoldarnos a lo que es común de la era. Y es común de la era, por ejemplo, el tema de el enojo, la ira, la agresividad, la falta de perdón, la ambición, la codicia. O sea, todos estos son elementos, el orgullo, que es a través de lo cual el mundo nos quiere moldar. Pero nosotros no tenemos que dejarnos, sino que debemos renovarnos en nuestro entendimiento, es decir, pensar de una manera diferente. Y el mundo puede decir, tú tienes que ir y ve y reclama tu derecho. ¿Pero derecho de qué? Eso es lo que el mundo te está diciendo. En cambio, Jesús lo que dijo fue cosas como, si alguien te golpea en una mejilla, vuélvele la otra. Él dijo, por ejemplo, prestad sin esperar nada a cambio. Si alguien nos debe, Jesús dijo que no deberíamos cobrarle. No, es una cuestión totalmente diferente. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Pero el mundo, ¿qué dice? No, hombre, no seas tonto. ¿Que no ves que ese te odia? No podés estarlo perdonando y menos amando. Pero Jesús dijo que debemos amar a nuestros enemigos. Entonces es una cosa totalmente diferente. De eso está hablando Pablo cuando dice que no nos dejemos conformar, sino que tenemos que renovarnos por medio, o tenemos que impedir eso por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Uno es el que tiene que reflexionar y pensar de una manera distinta. Uno es el que debe pensar en cosas como la escritura dice, no busquen su propio provecho, sino el de los demás. Eso dice la Biblia. Pero el mundo no es así. El mundo dice, bueno, si a ti te fue mal, cuánto lo siento por ti. Tal vez mañana tengas mejor suerte. Y la gente va ahí tranquila, ¿no? Pero lo que la escritura dice es que nadie procure su propio bien, sino que el de los demás. Es decir, debemos estar preocupados por el otro. ¿Qué le pasa? ¿Estás bien? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes alguna dificultad? Es una forma inversa, casi contraria a lo que el mundo hace, pero en eso consiste el verdadero cristianismo. Eso es lo que nos va a hacer diferentes, porque si no somos diferentes, entonces ¿en dónde estaría la santidad? Porque la santidad es ser puestos aparte. La santidad no consiste, hermanos, en cuestiones externas que una persona puede tener. Porque una persona puede cubrirse con un manto de pies a cabeza, como se hace en algunas religiones. Pero si esta persona que anda cubierta de pies a cabeza, en su corazón tiene, por ejemplo, resentimientos, tiene amarguras, tiene envidia, tiene codicia, es una persona que miente, es una persona que presta pero con el 20% de interés. Es alguien, hermano, que ese no es creyente, está exactamente modelado conforme a esta era. Es otro de muchos. Hace ya varios años, platicando con un hermano, él es un señor ya de edad, y él me decía que, no recuerdo en este momento cuál era la razón, pero él había tenido que ir a un almacén de una hermana. Y no recuerdo en realidad, pero como que él necesitaba algo. Pero la cuestión es que llega y él me dijo estas palabras, me dijo, fui, me dice, pero allí me dice, eso es igual que ir a cualquier otro almacén, me dice. Yo fui tratado, me dice, como me hubieran tratado en cualquier otro almacén.
Yo recuerdo que no le pedí detalles, no le pregunté, pero con eso que él me estaba diciendo era suficiente, ¿verdad? Yo lo entendí. Lo que él quería decir era que sean cristianos no los hace nada diferentes. Es igual. Están modelados conforme a esta era. Pero de lo que se trata es de renovar nuestro entendimiento para no dejarnos amoldar. Dice el versículo 3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, porque ese es un problema de esta era. Lo está poniendo ahí como un ejemplo. Y es de que el mundo tiende a pensar y a desarrollar un concepto de sí mismo más alto que el que realmente debe tener. Normalmente las personas, por ejemplo, cuando hacen su currículum, entonces dice: acostumbrado a trabajar bajo presión, con sed de aprender, tengo estas y estas habilidades. O sea, se ponen cualidades que realmente no tienen. ¿Qué están haciendo? Están pretendiendo ser más de lo que realmente son. Pero Pablo dice que es parte del cristianismo el no hacer eso. Cada quien, dice, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Y qué significa tener el concepto adecuado? Porque luego dice: piense de sí mismo con cordura. ¿Pero qué significa que yo voy a pensar con cordura? Enseguida él lo dice: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, todo lo que tenemos y todo lo que somos es porque lo recibimos del Señor. Es la medida de fe que Él nos dio. No es algo que tengamos como un mérito o como un logro personal. Usted esto lo puede aplicar, si quiere, por ejemplo, al tema de los dones del Espíritu. El que habla en lenguas no es porque fue a una academia a aprenderlas y que es muy hábil para hablar en lenguas. Esa es la gracia que Dios le dio. Es la medida de fe. Pero eso es igual, como dije, ese es un ejemplo de los dones del Espíritu. Pero puede ser en relación a todo, a lo que usted conoce, a sus habilidades, a sus capacidades. Todo es la medida de fe que Dios le dio. Entonces, si Dios se lo dio, ¿por qué usted va a pensar de una manera superior a la que realmente es, cuando realmente es Dios quien se lo dio? Como Pablo lo dice también en otra parte, que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. Pero luego dice: si lo recibiste, entonces ¿por qué te jactas como que si no lo hubieras recibido? Si lo hemos recibido, no es nuestro. Es lo que es la medida de gracia que Dios nos dio. Y si no nos lo hubiera dado, no la tendríamos. Y si la tenemos, es porque la recibimos. Por lo tanto, no es nuestra. Y por eso Pablo comienza el versículo diciendo: digo pues, por la gracia que me es dada. Él mismo está diciendo: si yo les estoy hablando, si les estoy enseñando, es porque esa es la gracia que me fue dada. No es mía, es la gracia que el Señor me dio. Entonces cada uno tiene una medida de fe que Dios nos ha dado. Pero todo es recibido. Y por cuanto es recibido, no hay razón para que uno se sienta orgulloso o se vaya a ensoberbecer por alguna cualidad. Y luego continúa explicando en el versículo 4: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces está hablando de que es como los dones del Señor, lo que nos hacen ser es complementarios, como en un cuerpo que tenemos diferentes
miembros, pero uno no puede decir la mano es más importante que el ojo, o el ojo es más importante que el oído. ¿Qué prefiere usted, ser ciego o ser sordo? O sea, ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Pero es evidente de que lo que el ojo hace es distinto a lo que hace el oído. Lo que necesitamos es que se complemente, que es lo que dice, así como en el cuerpo hay muchos miembros, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nadie es superior a otra persona, hermano. Todos somos necesarios, todos nos complementamos. Es como que se diga, ¿qué prefiere? ¿Que le corten la mano o que le corten el pie? Pues dice, no, yo quiero estar enterito, así como vine, así quiero estar. Entonces, en la iglesia no sobra nadie. Y tampoco en la iglesia nadie es mayor que el otro. No puede alguien decir, porque yo soy mano, soy más que el pie. Y uno puede decir, no, yo prefiero que me corten el pie y no la mano, porque no se lo han cortado, pero cuando se lo corte, usted verá la dificultad que eso representa. Entonces, todos nos necesitamos, es simplemente de reconocer de que cada uno tenemos una función diferente. ¿Quién es la persona de que si faltara, ya la iglesia no sería igual? Usted puede decir, bueno, el que canta o el pastor, si él no está, la diferencia, la iglesia ya no sería igual. Pero no solo son ellos tienen una gracia que han recibido de parte de Dios. Es la medida de fe que recibieron. Pero todos tenemos una medida de fe. Lo que ocurre es de que hay ciertos roles que son más protagónicos, están más expuestos, están más visibles. Hermano, pero yo qué haría sin el sonidista. ¿Cómo haría para hacerme oír? Se necesita que haya alguien ahí. Se necesita alguien, hermano, que sea diácono, alguien que trabaje con los niños, alguien que trabaje con los jóvenes. Se necesita alguien que interceda. Se necesita quien se siente ahí, porque si no, ¿a quién se le va a predicar? Si todos fuéramos predicadores, si todos estuviéramos aquí en la plataforma, ¿a quién le vamos a predicar? Entonces, todos necesitamos de todos, y todos tenemos una medida de gracia, y esa gracia, esa medida de fe que usted ha recibido es esencial para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar. Así es. Entonces, ¿quién es el que puede faltar y que no afecte a la iglesia? Nadie. Nadie, todos somos necesarios. Todos. Es como que se dijeron, mire, ¿qué parte del cuerpo le quito que no ocupe usted? O sea, no hay nada que uno pueda decir, mire, córteme de este lado, córteme un pedazo de intestino que no lo ocupo. O sea, nadie podemos decir eso. Todo es necesario. Y dice, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, pero nosotros somos el cuerpo. Esto es lo que debe llevarnos a lo que Pablo ha dicho: ninguno tenga un concepto superior al que debe tener de sí mismo. Porque esa es la realidad, que todos lo necesitamos. Y uno puede decir, no, yo no necesito de este hermanito. Pero el día que esa persona no esté y no esté aportando la medida de gracia que Dios le dio a él o a ella, es donde yo voy a sentir el vacío. O sea, algo me pasa. Me siento mareado, me siento que tengo vértigo. Algo está funcionando mal en mi cuerpo. Y puede ser, hermano, una cuestión muy pequeña. Puede ser una glándula, puede ser un nervio que no está funcionando como debería. Ahí es donde uno se da cuenta de que todo tiene un valor, todo tiene una importancia. Hermanos, la enseñanza de Pablo entonces es: el verdadero culto que a Dios le interesa
es que nosotros nos ofrezcamos a Él enteros. Así que cuando pasen los diáconos ahí con el depósito, métase usted de cabeza ahí. Eso es lo que Dios quiere. Que no nos conformemos a este siglo, sino que nosotros los creyentes vemos las cosas de manera diferente. Nosotros no podemos pensar igual que piensa toda la gente. Si usted piensa igual que toda la gente, dice yo estoy de acuerdo con este grupo de gente, usted está mal. Porque no podemos pensar igual, actuar igual. Nosotros tenemos otros valores. Tenemos otros elementos sobre los cuales vemos, juzgamos, percibimos. Tenemos la mente de Cristo, dice la Escritura. Eso cambia todo el panorama. Pero tenemos que hacerlo realidad. Tenemos que hacerlo realidad, hermano, en todas las áreas de la vida. No dejarnos modelar. Y luego cada uno pensar con humildad de sí mismo que lo que tú eres es porque el Señor te lo dio. Y si Él te lo quitara, volverías a hacer nada. Haciendo estas cosas, hermanos, es como vamos a ofrecerle al Señor el culto que Él quiere que le ofrezcamos. Eso es lo que a Él le interesa. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar al Señor. Pero antes, hermanos, de hacer la oración, yo quiero invitar a las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como su Salvador, pero si usted ha escuchado la palabra, yo quiero invitarle para que usted no vaya a dejar pasar esta oportunidad y pueda recibir al Señor Jesús como su Salvador. Si hay alguien que necesita hacerlo, por favor, ahí en el lugar donde está, tan solo levante su mano en alto, porque lo que queremos es saber si hay alguien que necesita entregarse al Hijo de Dios. Y vamos a orar por usted, pero por eso queremos ver su mano en alto para saber si hay personas por las cuales vamos a orar. Necesita hacerlo. Puede levantar su mano en este momento. Y nuestro propósito es pedirle a Dios que le bendiga, que usted pueda también ofrecer sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y este es el sacrificio que a Él le interesa. Los sacrificios que agradan a Dios no es una larga caminata, no es una serie de ayunos. Él lo que quiere es que nos entreguemos totalmente a Él. Desea hacerlo, levante su mano, hágalo en este momento. Si hay algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor, pero necesita reconciliarse también, puede hacerlo en este momento. Puede levantar su mano. ¿Hay alguien que lo hace? Muy bien, ahí atrás hay una persona, que Dios la bendiga. ¿Alguna otra persona que hoy necesita reconciliarse con el Señor o recibirle también por primera vez? Puede levantar su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien más que lo hace? Venga ahora, yo debo finalizar en este momento, pero si hay alguien más que necesita pasar, aproveche este momento. Levante su mano y vamos a orar. Hermanos, hemos oído la palabra del Señor, la cual nos invita y nos anima a que podamos entregarle al Señor todo lo que somos sobre el altar, como un sacrificio para Él. Y Dios, que
es bondadoso, nos recibirá y nos dará la medida de gracia que Él desea para cada uno. Oremos. Padre, gracias te damos por tu bondad, por tu palabra. Gracias por esta persona que hoy viene para ofrecerse a sí misma sobre el altar. Te rogamos, Padre, también por todos los que nos encontramos aquí, para que puedas recibir, Señor, nuestra vida. Nos rendimos a ti, nos entregamos. Ayúdanos para que todo el tiempo estemos renovando nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, para que entendamos de manera distinta a los valores de este siglo, y que así, Señor, verdaderamente marquemos la diferencia, seamos luz, seamos vida. Ayúdanos, Padre, para que así sea, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Le damos la bienvenida también a esta dama que hoy decidió entregar su vida a Cristo. La iglesia levanta la mano. Bienvenida a la familia del Señor. Gloria al Señor. Uno se inspira al ver que jóvenes así buscan del Señor, y no esperar hasta que ya tenga una edad avanzada, como algunos piensan. Dicen, estoy muy joven, y otros dicen, no, ya estoy muy viejito. No importa el tiempo, lo importante es buscar del Señor. Damos gloria a Dios por la vida de nuestro pastor general Mario Vega. Que el Señor siga usando grandemente su vida y pueda siempre edificar la vida del cuerpo de Cristo donde quiera que el Señor lo lleve.